Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos presentes aquí en San Bernardo, Santiago, Chile, congregación que pastorea el reverendo reverendo Riquelme, y todos los hermanos reunidos acá de este lugar y también de otros lugares. Es realmente una bendición y privilegio grande poder estar unos momentitos con ustedes en esta ocasión para tener así compañerismo alrededor de la palabra de Dios y todo lo que Dios está llevando a cabo en este tiempo final. Buscamos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 11, verso 3 en adelante, donde nos dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueve los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y 1/10 parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Hemos visto aquí
en esta escritura ese ministerio de Apocalipsis 11 es el ministerio de Moisés y Elías. Ahora, para llevar a cabo esa obra que vemos aquí, en donde estos dos profetas, estos dos testigos, estos dos olivos, estas dos olivas, son los ministerios en un hombre. Esta obra que vemos aquí hecha, es hecha por medio del Espíritu Santo en ese instrumento, en ese mensajero. Ahora, en el tiempo de Moisés, hubieron dos ocasiones en las cuales se iba a estar tipificando la primera y la segunda venida del Señor. Y ahora, ¿qué tiene que ver eso con Apocalipsis 11? Miren, en este mensaje, la crucifixión y muerte de Cristo, que fue predicado el 6 de abril del 2012 en Calley, Puerto Rico, dice: y ahora Moisés, al herir la roca en el monte Sinaí, representaba la crucifixión de Cristo. La crucifixión de Cristo en su primera venida. Eso está allí en el Éxodo, en el capítulo 17, verso 5. Miren, y ahí por poco lo apedrean a él. Ahí en el verso, vamos a ver el verso 1, dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis? ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Quejándose, pueblo quejón, murmurando, después de haber visto tantas maravillas y tantas señales que hizo Moisés. ¿Ve? ¿De qué le valió ver tantas señales? Esas plagas que cayeron allí, las moscas y todo eso, no le valió de nada ver a Dios manifestándose por medio de Moisés. Ver también cómo todo ese ejército quedó destruido cuando pasaron el Jordán. Miren todo eso. Y vean ustedes, no creyeron, aún así no creyeron en lo que Dios había prometido, porque murmuraron y se pusieron entonces a altercar con Moisés. O sea, un altercado es a cuestionarle. Se pusieron a cuestionarle a Moisés. Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ahora ya están dudando, o sea, poniendo esa duda, si fue Dios el que los libertó o no. Ahora miren,
Eso fue la primera ocasión en que le fue dicho a Moisés que le hablara a la roca. La segunda ocasión, vean en Números capítulo 20, aquí él nos está hablando de esa primera ocasión, y vamos a tener aquí la segunda ocasión abierta allí en el capítulo 20 de Números. Él sigue diciendo: luego en Cades Barnea el pueblo tuvo sed, se levantó el pueblo o parte del pueblo en contra de Moisés y por consiguiente en contra de Dios, y clamaron Moisés y Aarón, y Dios le habló a Moisés y le dijo: toma a tu hermano Aarón y también la vara que está dentro del tabernáculo, porque allá la colocaba Moisés. O sea, la vara la colocaba, era Moisés allí dentro del tabernáculo, y ve a la roca, párate frente a ella y háblale a la roca, y la roca dará aguas para el pueblo. Esa fue la segunda ocasión. La primera representaba la primera venida del Señor, que sería herido en la cruz del Calvario. Pero Moisés estaba muy molesto con el pueblo. Fue a la roca Moisés con la vara y Aarón con él. Y en vez de hablarle a la roca, le habló al pueblo también, le habló muy enojado y hiere la roca con su vara. Cuando Dios lo que le dijo fue: háblale a la roca. Eso está ahí en Números 20, donde vuelven a quejarse ahí. Verso 2 dice: y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, ahí la paciencia de Dios: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Dibujo una estrella de David a la izquierda. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Hasta ahí va bien. Tomó la vara, hasta ahí estaba obedeciendo a Dios. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Y ahí escribe él, parado en la brecha. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí. Oye, pero si era el pueblo primero que no había creído en él, y ahora toda la responsabilidad cae sobre Moisés, sobre el líder allí. Por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y ahí él escribe: pecado de incredulidad de Moisés y Aarón. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó de ellos. Ahora miren, sigue aquí él diciendo:
Pero Moisés estaba muy molesto con el pueblo. Fue a la roca, Moisés con la vara y Aarón con él. Y en vez de hablarle a la roca, le habló al pueblo también. Le habló muy enojado y hiere la roca con su vara cuando Dios lo que le dijo fue, háblale a la roca. Y por herir la roca, Dios se enojó con Moisés y le dijo, por cuanto no había glorificado a Dios delante del pueblo de Israel, al herir la roca y no hablarle, rompió el tipo y figura de la segunda venida de Cristo, que no es para ser herido, no es para ser crucificado nuevamente, sino que tenía que hablarle a la roca para recibir el agua y así el pueblo vivir. Porque la primera venida de Cristo era para morir, por eso Dios le dijo que hiriera la roca y lo hizo así. Y Dios no se enojó porque Dios le dijo que lo hiciera de esa forma. El mensajero profeta de Dios, Moisés, no podía ser conforme a su voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Porque un profeta es para que hable y haga conforme a como Dios le ordene que hable y que haga. Para eso tiene las dos conciencias juntas, para oír de Dios y para ver de Dios y saber cómo debe hablar, cómo debe obrar y cómo debe hacer la obra de Dios. Y Moisés, hiriendo la roca, al romper el tipo y figura que estaba colocado allí, a Cristo, que es la roca en su segunda venida, viniendo a su pueblo, va a ser herido nuevamente. Pero por cuanto Dios trata con su iglesia en el campo espiritual, entonces no será una crucifixión física, sino espiritual. Por lo cual será difamado Cristo, el verbo, la palabra, en el día postrero. Así como los que difamaron a los profetas y el mensaje que los profetas trajeron, estaban difamando al que estaba en ellos. Así como cuando el pueblo se levantaba en contra de Moisés, a la vista de Dios, se estaban levantando en contra de Dios, porque Dios estaba en Moisés. Y también en los diferentes mensajeros, diferentes profetas que Él ha enviado a Él desde antes de la fundación del mundo. Escogió para enviar. Ahora miren, ahí es una crucifixión espiritual, pero por cuanto es herido él ahí, porque la roca representa al Señor en su segunda venida, en su primera y su segunda venida. Ahí entonces Juan, cuando está dando la revelación del día postrero y está mostrando lo que estaría sucediendo con Apocalipsis 11, cuando él comienza a hablar de ese ministerio, al final él dice, y la bestia, luego al final la bestia los mata. Ahora, si era para no ser muerto, vean que se cumple dos veces, tanto en el campo espiritual, una crucifixión espiritual, pero también en lo físico ocurre una muerte. Y Dios vindicó eso en el sueño que tuvo aquella hermana. O sea, ella vio lo que le iba a suceder a ese instrumento en donde el espíritu ministerial de Elías estaría en su quinta manifestación. Ahora vamos a ir un poquito más adelante en este mismo mensaje. Él dice, los que verán a Cristo en medio de su iglesia serán aquellos que van a ser transformados. El misterio más grande en la Biblia es el misterio de la segunda venida de Cristo. El reverendo William Branham dice que todo va a ser en simplicidad. Por lo tanto, cuando Dios promete algo, lo va a cumplir en simplicidad. Y si promete algo muy grande, va a ser en más sencillez, en más simplicidad. Cuando el reverendo William Branham habló del séptimo sello, dijo que eso es la venida del Señor. Y dijo que será en simplicidad y que nadie conoce ese misterio. Nadie, ni en la tierra, ni en el cielo, ni los ángeles.
El mismo Cristo tampoco lo conocía hasta que resucitó de los muertos, entonces ya lo conoció. Y ahora encontramos que ese es el misterio más grande y es la promesa más grande que ha sido hecha a la iglesia. Y en esa promesa de la venida del Señor está la tercera etapa. Está la fe para el rapto, está la transformación de los creyentes en Cristo, que estén vivos, está la resurrección de los muertos en Cristo y está el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Todo eso gira alrededor de la venida del Señor para el día postrero y será para la iglesia la venida del Señor. Los que van a ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero lo van a ver, lo van a reconocer. Pero no vamos a abrir ese misterio por ahora, vamos a dejarlo quietecito. Pero recuerden que por cuanto Moisés, al romper el tipo y figura de la venida del Señor para el día postrero de la segunda venida de Cristo, por cuanto hirió la roca, va a haber una crucifixión. Así como sucedió allá, pero aquello fue en lo literal, lo que sucedió. O sea, esa muerte allí en la cruz del Calvario. Y ahora en el día postrero para la venida del Señor a su iglesia será en términos espirituales, que son nada menos que las cosas que matan a una persona. Y miren, en el libro de citas hay una porción que dice que pueden matar a una persona, o sea, la influencia. Si lo buscas como influencia, deje el teléfono allá, 166 de la página 21. Usted no tiene que clavar, página 21, párrafo 166. Usted no tiene que clavar una navaja en la espalda de un hombre para matarlo. Usted puede quebrar su carácter y matarlo, matar su influencia, hablar en contra de su pastor y decir algo malo de él. Así es como usted puede matarlo. Mejor fuera que lo balaceara. Si dijo alguna cosa que no era cierta de él, bueno, esto va a matar su influencia con la gente. Y cosas como estas, y usted es culpable de ello. Uno tiene que tener cuidado con eso, y más cuando se habla de algún pastor o algún ministro, porque con lo que hable puede matar su influencia. Ahora él dice aquí que son nada menos que las cosas que matan a una persona. Matan la imagen, matan la influencia que tiene su ministerio sobre otras personas. Todo lo que mata la influencia, la imagen de una persona, eso viene a ser muerte para esa persona. Muere si es un político, muere políticamente. Si es un conferenciante importante de autoayuda o superación, lo matan como conferenciante. Si es un empresario o un grande comerciante o un líder en el mundo económico, del mundo político, de cualquier posición importante que tenga en el gobierno, lo matan en ese campo. Tiene que presentar la renuncia y si no la presenta lo sacan como quiera. Ustedes han visto en diferentes noticieros cómo muchos han pedido la renuncia, han presentado la renuncia y otros, por cuanto no la presentaron, lo sacaron. Y más en el tiempo de política, en años de elecciones, es el año en que más se ven esas cosas. Así también pasó en los días de Jesús. Primero sucedía que trataron y lo difamaban, trataban de sacarlo de la esfera de la predicación para que nadie lo escuchara. Miren, esa era la finalidad, tratar de que nadie escuchara a Jesús. Y luego lo crucificaron literalmente. Ahora eso mismo que le ocurrió a Jesús, si él dice que sería paralelo en todo, miren, comienzan difamando y luego al final dice que la bestia los mata. La crucifixión de la segunda venida de Cristo será difamación. Miren, ya fue hablado cómo sería. Lo que hacían también en la mayor parte de las ocasiones en que Dios enviaba a un profeta. Al difamarlo, estaban crucificando la palabra que estaba en ellos, como tipo y figura de la crucifixión para la segunda venida de Cristo, viniendo a su iglesia, que está bajo el nuevo pacto, su pueblo bajo el nuevo pacto. Ahora miren, en este mensaje
aquí nos habla también un poquito más de esto, la palabra del principio, 23 de febrero del 97, en Lo Prado, Chile. Aquí nos dice, y el instrumento, vean ustedes, que estará en el día postrero siendo el instrumento de Cristo para dar el mensaje del tiempo final, el mensaje del Evangelio del Reino, pasará por una situación en donde la bestia lo perseguirá y se cumplirán las cosas que están en Apocalipsis 11. Ahora ya hay un poquito más de luz. Si me consigue por favor el número, el teléfono, que es que ahí tengo el escrito de Almas Encarceladas, en donde ahí nos muestra esto de Apocalipsis 11, en donde en el libro de citas está la porción en la 10, párrafo 10. Gracias. Párrafo 10, 04. Vamos a tenerlo allí. Y ahora él dice, y el instrumento, vean ustedes, que estará en el día postrero, siendo el instrumento de Cristo para dar el mensaje del tiempo final, el mensaje del Evangelio del Reino, pasará por una situación en donde la bestia lo perseguirá y se cumplirán las cosas que están en Apocalipsis capítulo 11. Y lo que una vez una señora soñó y le contó al precursor de la segunda venida de Cristo, diciéndole que había soñado que habían matado a Elías, y por cuanto Elías en aquel tiempo era nuestro hermano Branham, en el cual estaba el espíritu y virtud de Elías, en el sueño tenía que aparecer él, porque él vendría a ser el tipo y figura de lo que sucedería en Apocalipsis capítulo 11. Vamos a ver si aquí es que en este mensaje que estábamos leyendo ahorita, en un lugar, esto no lo leí, él dice, pero lo que sucede en otros tiempos luego viene a ser tipo y figura de lo que Dios va a hacer en donde va a cumplir en toda su plenitud a su pueblo, sea el pueblo hebreo o sea la iglesia del Señor Jesucristo. O sea, lo que no se cumplió en los mensajeros pasados viene a ser tipo y figura de lo que sucedería más adelante. Ahora, este sueño que ella tuvo, miren en el mensaje Almas Encarceladas, ahí nos dice, en la página 34, una hermana tuvo un sueño hace poco y me lo mandó. Aquí, en el libro de citas, tomaron parte del canto que él cantó antes. Dijo, los vi, esa iglesia, prepararon el camino para matarlo usted. Algún tiempo cuando se esté bajando de su carro para entrar, dispararán. Pero luego el Espíritu dijo, no en este tiempo, escribe cuarto Elías, pero vendrá más adelante. Y escribe Moisés y Elías y una piedra angular y las edades y una flecha hacia la piedra angular. Ahora, aquí él dice, escribe, la muerte del quinto Elías y segundo Moisés. Y también escribe aquí, matarán a Elías. Y en el libro de citas, escribe allí Apocalipsis 11 del 3 al 14, matarán a Elías y Moisés. Ahora miren, si es cuando se está bajando del carro, porque así fue que ella lo vio, ahora ¿cómo eso será? ¿Cómo van a decir que es en un mensajero que ya se fue y que cuando venga eso se va a cumplir? ¿Acaso el Señor cuando resucitó necesitó un burrito para ir a Galilea? No usó ningún medio de transporte porque podía mandarlos a ellos con mucho tiempo de ventaja y él iba a llegar primero, porque en ese cuerpo no tiene limitaciones. Ahora lo van a venir, van a hacer que él cuando venga se monte en un carro. Si en el milenio no van a haber carros ni aviones ni nada,
mucho menos el que venga de esa dimensión va a querer montarse en un carro, y menos en un avión, porque ya tiene el medio de transporte en él. No usará nada de esta dimensión, porque si está en contra de todo eso, no va a estar eso siendo usado en el milenio, lo va a usar él. Ya con ese detalle nada más, ya se ve que no puede ser un cuerpo glorificado el que pase por esa situación. Tiene que ser alguien que esté todavía usando ese tipo de medio de transporte. Porque si fue una visión y el Espíritu Santo le dijo, pero no será en este tiempo, será más adelante, entonces el Espíritu Santo estaba confirmando que eso iba a ser así. Ahora, hay un escrito que él nos dejó colocando esas escrituras, cita 114, 1004, almas encarceladas, la 33 y la 34, y él escribe, Elías matado por la iglesia, pero no es la cuarta manifestación, sino más adelante, en la quinta manifestación, conforme a Apocalipsis 11, 3 al 6. O sea que sería en ese ministerio de Elías, pero en su quinta manifestación. Y aquí él dice, y cuando le fue contado el sueño, el Espíritu Santo le dijo que eso era cierto. ¿Ve? Se lo confirmó. Pero que no sería por el momento, sino que sería más adelante. Más adelante significa, no será en la cuarta manifestación de Elías, sino en la quinta manifestación de Elías. ¿Y eso ocurrió en el hermano Branham? No. ¿Ocurrió en el doctor William Soto? Tampoco. Entonces, ¿quién era el hermano Branham? ¿Quién era el doctor William Soto? Cuando se colocan esos personajes en las posiciones correctas, ahí es que usted ve el cuadro completo. Y usted dice, este es el que precursa, este es el que toca la trompeta anunciando la primera y la anunció y ahora está anunciando la segunda, y este es el precursado. Y ya entonces puede caminar a la luz, a la revelación que Dios nos está dando en la enseñanza bajo carpa. Cosas que no se habían hablado abiertamente en tiempos pasados, porque eso pertenecía a la media hora de silencio en la dispensación del reino. No se podía hablar abiertamente eso, porque si no, el enemigo entonces, si él llega a decir, el séptimo sello es esto y esto, miren en el mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado, en la página 14, lo cual aquí hay una porción en el libro de citas, página 106. Vamos a ver si es este el extracto. Este es de la página del párrafo 923. Ahí dice, sobre eso quiero hablar a la iglesia en esta mañana. El misterio escondido que Dios tuvo en su mente, que estuvo en su mente antes del principio del mundo, y cómo se ha venido abriendo hasta llegar a esta misma hora en que vivimos. Luego ustedes entenderán claramente lo que se está haciendo. Entonces Dios tiene todo esto en sí, y es un secreto. Por eso hubo silencio en el cielo por casi media hora, y los 7 truenos tronaron, y a Juan le fue prohibido escribirlo, la venida del Señor. Esa es una cosa que todavía Él no ha revelado. ¿Cómo vendrá y cuándo vendrá? Y está bien que no lo dé a conocer. Está bien que Él no lo diera a conocer en ese tiempo, porque si no, ¿qué iba a hacer el enemigo? Pues iba a buscarlo y matarlo, porque eso es lo que va a ocurrir, a ocurrirle a ese instrumento. Pero tenía que primero Dios llevar a cabo la obra de reclamo, darle la fe de rapto a los escogidos, una obra rápida, y ya cuando se venga a dar cuenta, ya no es uno, ya van a ser muchos.
Y si hacemos un ejemplo hasta con los mismos animalitos, con una hormiga o algo, y uno la esparracha, una picante, una que pica, y usted ve que aparecen un montón. Y pero ¿de dónde aparecieron tantas? Por poner algún ejemplo. Así que cuando eso ocurra, se va a encontrar con un ejército en el cual dirá, ¿y ahora qué vamos a hacer? Matamos a uno, pero mire, ¿y este ejército? Y ahí vendrán los juicios divinos. Porque todo eso sucede antes de la gran tribulación. Párrafo 500, vamos a ver, 500. Bueno, casi 500, 499, estaba cerquita. Y, miren estos dos profetas, tres profetas o dos profetas, cuando ellos se levantan arriba aquí y en el medio de la semana ellos son cortados así y entonces comienza la batalla de Armagedón. Entonces Dios mismo comienza a hablar. Entonces Él se para, escribe resurrección y comienza a pelear. Esos profetas están golpeando la tierra. Ellos están predicando el nombre de Jesucristo. Ellos están bautizando del mismo modo. Ellos están siguiéndolos. Y arriba escribe, Moisés y Elías mueren antes de los 3 años y medio. O sea que todo eso sucede antes, porque en la sexta dimensión lo están esperando. Así como en la iglesia novia, en esta etapa de piedra angular, los que están vivos lo estaban esperando. Pero ya no están esperándolo. Ya lo tienen en medio de ellos. Ya están disfrutando de las bendiciones. Ya están bien maduros. A algunos les falta un poquito. Cuando uno los aprieta por detrás a las frutas, este le falta. Y a algunos Dios nos va probando, a este le falta un poquito, a este otro poquito. Pero vamos madurando. Las frutas no maduran todas a la vez. Algunas van madurando primero y ya uno las toma y esta otra ya está madura y esta otra ya está madura. Pero todas se van a madurar. Todas vamos a llegar a esa estatura del varón perfecto. Por lo tanto, hay que saber y tener una clave para madurar. Acérquese más al sol. Acérquese más a la chequina y dé su volteadita para madurar parejo en todas las áreas, desde su interior hasta el exterior. Y cuando esté madurito, ay, Dios lo transforma. Un evento que está ocurriendo ya en cada escogido de Dios, pero que la transformación sería tan rápido que no nos daríamos cuenta. Sería en un abrir y cerrar de ojos. Ahora él sigue aquí diciendo, y por eso dice, y cuando le fue contado el sueño, el Espíritu Santo le dijo que eso era cierto, pero que no sería por el momento, sino que sería más adelante. Más adelante significa, no será en la cuarta manifestación de Elías, sino en la quinta manifestación de Elías. Y por eso la partida de nuestro hermano Branham no fue en la forma en que esta señora vio en el sueño, lo vio en el sueño. Tampoco la partida del doctor William Soto fue en la forma en que esta señora lo vio en el sueño. Por consiguiente, tampoco era él. Y eso algunos todavía se rascan la cabeza y dicen, es que no puede ser, es que vamos a decir algo para decir algo. Es que él está trabajando allá.
Él es que está llevando allá los truenos. Los truenos son sonados aquí en la tierra, no en el cielo. Porque sacan mensajes de esos tiempos pasados, en donde él dice, pues si yo voy allá, pues yo haría lo mismo que acá, predicaría. Recuerden que la media hora todavía no había comenzado. En la media hora de silencio es silencio en el cielo. Y la media hora de silencio todavía en el 2009, aquí mismo en Chile, él predicó un mensaje que dijo, todavía la media hora de silencio no ha comenzado. O sea, todavía la venida del ángel fuerte no se había cumplido. Dice que la segunda venida del Señor todavía no se ha cumplido. Y un sinnúmero de cosas, que eso estaba velado a los escogidos. Y cuando Dios se lo lleva, todo el mundo se queda, pero no se supone que Él cumpliera esto y esto y esto y esto. Entonces Dios en su programa comienza esa obra rápida con uno de los redimidos. Y comienza Dios a abrir ese misterio y comienza Dios a hacer la separación, la segregación. Ahora dice, aunque fue dicho por el Espíritu Santo que eso se cumpliría, pero más adelante, o sea, en la quinta manifestación de Elías y no en la cuarta manifestación de Elías. Todo eso viene por causa de que Moisés hirió la roca la segunda vez, cuando lo que tenía que hacer era hablarle a la roca. Y por eso fue tan grave esa actuación de Moisés delante de Dios. Fue tan grave que Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Más adelantito dice, pero saben ustedes una cosa, Moisés luego en el monte de la transfiguración estaba en la tierra prometida y Elías también estaba allí en el monte de la transfiguración, pero no pudo entrar en su cuerpo físico, quedó al otro lado del Jordán antes de la entrada al territorio prometido, aunque el territorio donde quedó Moisés también perteneció al pueblo hebreo. Ahora, por cuanto la promesa de Dios es que Moisés estaría en la tierra prometida y por cuanto cometió aquel error no pudo entrar, pero para el tiempo final Moisés entrará a la tierra prometida y también Elías en su quinta manifestación y Moisés en su segunda manifestación. Uno podrá decirle, tomarán pon en ese instrumento. Aquí vamos, o sea, ese ministerio estaría entrando a la tierra prometida de nuevo cuerpo. Y ven ustedes, solamente son 3 días y medio. Por lo tanto, no será un tiempo largo como ha sucedido con los mensajeros que Dios se ha llevado. Es el único después de Jesús que estará ausente por 3 días y medio. Y encontramos, miren, que Dios también le había dicho a Moisés, déjame destruir este pueblo y yo te pondré sobre un pueblo mayor. Y encontramos que para el día postrero, en la segunda manifestación de Moisés, estará Moisés sobre un pueblo mayor, sobre el pueblo gentil, sobre la iglesia del Señor Jesucristo, y también estará sobre el pueblo hebreo. Ahora, hoy es 31 de mayo de este año 2026. Hoy, el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías y el ministerio de Jesús puede decir, hoy estoy frente a un pueblo mayor. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ustedes son ese pueblo mayor. Ustedes son el pueblo que Dios le dijo a Moisés, te voy a poner sobre un pueblo mayor. Miren cuántos años han pasado. Hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy Moisés está viendo ese pueblo mayor. Los estoy viendo hoy, cara a cara. Ya no fue algo que dijo Dios a Moisés. Y allí, vean, Él le dijo, mira, si tú eliminas al pueblo, ¿qué van a decir las otras naciones? Que lo sacaste de allá para luego que murieran. Pero miren, como quiera murieron. Entraron solamente los de 20 años hacia abajo. Pero vean ustedes, todo fue progresivo y nadie se dio cuenta. Pero si los llega a destruir a todos, entonces, ¿quiénes eran y cuál pueblo era el que iba a entrar a la tierra prometida? Porque tenían que entrar
había una promesa que tenían que entrar seres humanos a la tierra prometida. Si los destruía a todos, entonces no había una evidencia que Dios había sacado un pueblo y que los introdujo a la tierra prometida. Pero miren, siempre los destruyó. Hubo un caso, un momento en donde un grupo grande bajó vivos al infierno, que fue el caso de Datán, Abirán y Coré, con todo lo que tenían. Ahora hemos visto cómo Dios en este tiempo final ha cumplido lo que Él le dijo a Moisés. Aquel pueblo era un pueblo murmurador, pero en este tiempo final Dios ha tenido y le ha tenido al mensajero un pueblo agradecido. Y los que no son agradecidos y murmuradores y blasfemadores y todo eso, entonces los ha sacado. Y se ha quedado ese pueblo mayor, ese pueblo prudente, ese pueblo agradecido a Dios, porque está cumpliendo lo que Él prometió. Ahora sabemos que vendrán momentos muy difíciles para la iglesia novia, pero sabemos también el resultado. Dice que después de los 3 días y medio se levantarán. Será algo para la humanidad, será una señal, será vista, dice el hermano William, una señal que será vista por la televisión y todo. Por consiguiente, todavía la tecnología estará funcionando. Habrá satélites, habrá comunicaciones. Dice que estará esa señal siendo transmitida por todos los medios de comunicación. Y imagínese una noticia corrida 3 días y medio. Dios fortalezca al pueblo para que en esos días no se desparramen, sino que se mantengan firmes, creyendo la palabra, alabando y glorificando a Dios, porque el gran día de alegría se estaría acercando. O sea, serían días no de tristeza, sino de regocijo, porque hay alguien buscando a los que han partido, porque allá lo están esperando. Así como ustedes lo estuvieron esperando y Dios cumplió su promesa. Y aquí estoy. Y toda la iglesia novia lo estuvo esperando. Y vean ustedes, Dios en su misericordia lo levantó de en medio de la familia de Dios, del cuerpo místico del Señor. Y lo levantó en el momento y tiempo justo. Y lo mantuvo oculto, calladito. Lo paseó por toda la América Latina. Lo presentó como su hijo espiritual. Y luego que lo presentó y lo dejó bien colocado allí, entonces se fue. Ahora te toca a ti. Ahora, adelante, fuérzate y sé valiente. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y ha estado conmigo y seguirá conmigo y con ustedes hasta el final. Porque Dios dijo que estaré con ellos hasta el fin del mundo. O sea que siempre estaría con nosotros. Hoy está con nosotros, velado, revelado en su mensajero. Y a los que lo esperaron, recibieron lo que estaban esperando. Esto era lo que yo estaba esperando. Así como tú lo prometiste, lo diseñaste, porque Dios le da su don, su natura, su estilo, su forma. Él forma y prepara al hombre de la hora para coger al hombre, al pueblo de la hora. O sea, todo en el común del pueblo. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde. Era solamente un saludito, pero estas cosas pues son quizás un poco duras de hablar y
Hay veces que Él me dice esto es lo que se va a hablar y quizás el lugar no es el apropiado porque uno dice, pero Señor, ahora, sí, ahora. ¿Cómo? No es quizás el momento, pero es el momento. Y tiene que ser hablado todo para que cuando ocurra, busca en la historia, busca en los estudios. ¿Qué fue lo que se habló? ¿Qué fue lo que Él nos dijo aquel día? Mira, está escrito aquí. Aquí nos habló un poquito más. Aquí Él dijo que hiciéramos esto, hiciéramos lo otro. Todo cada vez va a quedar hablado, escrito, grabado, para que en ese tiempo hagan lo que tienen que hacer. Todavía hay cosas que poco a poco se van a estar hablando, porque solamente la iglesia novia es la que va a saber qué va a hacer en esos 3 días y medio. Ya se han hablado algunas, pero todavía hay como 3, como poco, muy importantes, que cuando eso ocurra, la iglesia novia tiene que hacer una labor que tienen que llevar a cabo. Y todo está escrito aquí en el libro de las 70 semanas de Daniel, en el libro de los sellos, todo está ahí. Pero poco a poco se va dando a conocer esos detalles. Cuando se vaya acercando más ese momento, es que se dará a conocer. Mientras tanto, lo importante es que reciban la fe de rapto. Y recordarles, y siempre les digo, no le presten atención a ninguna cosa contraria a la palabra, y menos a aquellos que están en contra. Recuerden que esos son los que más dan problemas. Dice, los grupos independientes son los más problemáticos. ¿Por qué? Porque conocen, estuvieron mucho tiempo con el pueblo. Cuídense de esos. Esos son los peores. Y como ya sabemos identificarlos, pues entonces nos cuidamos y no le damos oído, ni sacamos tiempo tampoco. Perderemos tiempo prestándole oído a esas cosas. Así que, pegándonos al sol, pues es mejor, conscientes de que si usted se descuida, se va a quemar. Hay que saber estar pegado al sol. Bueno, podemos colocarle como tema frente a la roca, o hablándole frente a la roca para que nos dé de su agua, agua de vida eterna. No la hiera. Háblele, hable la palabra y ella le dará el agua. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y les fortalezca a toda la iglesia novia, a todo este pueblo mayor. Dios fortalezca a su pueblo y les prepare para esos eventos proféticos que van a venir. Se alerta, se da la advertencia para que se preparen. No se le está infundiendo miedo, sino que eso está en la Escritura, está también en el sueño o visión que tuvo esa hermana, el sueño que tuvo la hermana, y que Dios lo confirmó que eso iba a ser así. Por consiguiente, se alerta al pueblo para que cuando eso ocurra no se desparramen. Bueno, ha sido para mí una gran bendición y privilegio grande estar acá con ustedes en esta ocasión. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y nos veremos pronto nuevamente acá. Y ya ustedes saben la fecha. Ya se les dijo la fecha. Pues en ese día y en ese mes estaremos aquí. ¿Verdad, Patricio? Así que todos unánimes con ese auditorio para terminarlo. Miren, si lo terminan en julio, vengo en julio. Si lo terminan en agosto. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en el mes que lo terminen,
ahí voy a venir. Así que dependerá de ustedes. Ya yo me invité solito. No sé si mi familia vendrá en esa ocasión. De seguro se van a querer enganchar. Pero ahora van a estar chichoneando a Patricio. Bueno, ¿qué pasa? Que vamos por encima. Así que todos haciendo un esfuerzo para Dios no hay nada imposible. Órale a Dios que sea este año. Así que Dios quiera que sea este año. Porque el tiempo pasa tan rápido. Miren cómo está el mundo. Bueno, que si sigo. Bueno, Dios les bendiga y les guarde a todos. Con nosotros, ya para concluir, nuestro hermano reverendo Riquelme, que pase y que concluya con un corito, puede ser, y una oración, y ya nosotros nos dan el permisito para ir saliendo, y que Dios les guarde y les bendiga a todos. Y no estuvo acá nuestro hermano Miguel, porque esto fue de pasadita. Reciban saludos de nuestro hermano Miguel. Él estuvo después que de Valparaíso estuvo en Quilicura. Ahí yo no pude estar. Hoy yo estoy acá en San Bernardo y él no pudo estar, pues ahí cubrimos esas áreas. Pero él está en espíritu aquí también, en alma, compartiendo con nosotros. Y también de seguro está viéndonos. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde a todos. Amén.